Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañero. Nuestro tema a tratar son los guaraníes. ¿Quiénes son los guaraníes? Los guaraníes son un pueblo amerindio que habitan al noroccidente de la Amazonía al oriente del Ecuador. La población total de los guaraníes es de 2.416 personas. La mayor parte de ellos hablan el guao tarareo. Ubicación. Se encuentran ubicados al centro norte de la región amazónica del Ecuador, específicamente en la provincia de Orellana, Pastaza y el Napo, entre el río Curar y el río Napo. Población. Actualmente los guaraníes son cerca de 2.000 a 3.000 habitantes en la provincia de Pastaza, Napo y Orellana, distribuidos en comunidades de 24, los cuales están solo en Pastaza. Idioma. Su idioma es el guau tarareo, que según estudios lingüísticos ha sido demostrado que no hay congéneres para esta lengua, es decir, que no se encuentra registrado. Alimentación. Tanto la pesca como el cultivo de yuca resulta ser muy importantes para completar la dieta de los guaraní. Los hombres de esta comunidad cazan monos, tucanes, guantas, guatuzas y además demás animales. En el caso de los niños, estos llegan a colaborar en actividades como la pesca, y las mujeres preparan comidas y bebidas a base de plátano y yuca. Sus viviendas. Las casas donde habitan los guaraníes poseen el armazón de madera y el techo cubierto con hojas de palmera. Estas casas llegan a vivir entre 10 a 15 personas, integrantes de una misma familia. Dentro de este tipo de viviendas no existen habitaciones o divisiones, pero existen espacios asignados para cada miembro familiar. En este tipo de casas tiene un largo periodo de duración, ya que el humo de las fogatas y de las cocinas impermeabilizan las hojas del techo y esto incrementa su vida útil. Por otra parte, se evita que los insectos coman las hojas y que otros animales también se establezcan allí. Vestimenta. Los guaraníes conservan su aislamiento y por tanto viven desnudos. Prácticamente las mujeres utilizan una prenda en la cintura que es confeccionada de la corteza de un árbol, semejante a un cuero denominado yanchama. En el caso del hombre guaraní, este utiliza un cordón en el cual se amarra en el órgano sexual y con esto facilita su movimiento en los recorridos que realiza por la selva. Esta vestimenta tradicional de los guaraníes ha ido cambiando con el paso de los años, a partir de la influencia de misioneros religiosos que han influenciado para que la población guaraní utilice ropa. Costumbre ancestral de los guaraníes. La costumbre de castigar a un niño cuando no obedece las normas del padre y la comunidad. Los niños a pasado de 1 año de edad son atados a un árbol y le castigan con un bejuco de monte, explica Juan Enomenga de la dirigencia guaraní. En sus creencias espirituales, en esa cultura existe una cosmovisión tradicional animista, en donde no hay una diferencia entre mundo físico y espiritual. Aunque los guaraní tradicionalmente han vivido de espaldas al río, siempre se han visto obligados a pescar, sobre todo durante las épocas en que la caza escasea. No lo hacen en los ríos, sino en las charcas y riachuelos que apenas tienen profundidad, ya que solo los jóvenes saben nadar. La técnica que utilizan es sencilla, pero muy productiva: envenenar momentáneamente el agua. Para ello deben encontrar barbasco, una liana silvestre y no muy abundante que contiene unas sustancias tóxicas que eliminan el oxígeno del agua sin causar daño alguno al medio ambiente.
Una vez preparadas las redes y machacado el barbasco para que se disuelva bien en el agua, Ñame y Vara se meten en la charca y comienzan a diluir el veneno lavando las lianas varias veces. En pocos minutos, en lo que parecía una charca inmunda y sin vida, aparecen los pececillos. El matrimonio los va recogiendo cuidadosamente y almacenándolos en una hoja de banano. Al igual que la caza, los guaraní también tienen sus creencias sobre la pesca. Nunca comen la cabeza del pescado, porque de lo contrario, nunca más volverán a pescar. La pesca particularmente realizada en las charcas y riachuelos tan ricos en nutrientes y que transportan partículas aluviales de las pendientes andinas es una fuente de proteínas segura, pero ninguna sociedad amazónica basa la mayor parte de su subsistencia en el pescado. En menos de una hora, Vara y Ñame han conseguido suficiente pescado para comer. En el improvisado recipiente se pueden contar hasta 12 especies distintas. Mientras tanto, Ue y Kaya cortan árboles. Tradicionalmente estas talas se hacían para crear chacras o campos de cultivos, pero desde hace varios años los guaraní han encontrado en la madera una buena fuente de ingresos vendiéndola a los madereros colombianos. En la chacra, Vara cultiva yuca y plantas medicinales. La yuca es un tubérculo tan eficiente en términos de calorías potenciales que sus únicas alternativas en todo el mundo son el llantén y el arroz. En la actualidad, menos del 1% de los grupos de la selva de América Latina obtienen la mayor parte de su alimento mediante la caza y la recolección, dependiendo exclusivamente de la agricultura para su supervivencia. Antes, nuestra vida en la selva era una especie de inocente devenir, alejados de la civilización, del progreso y del desarrollo, hasta que llegaron los caucheros, los misioneros, las compañías petroleras y los colonos, personajes ajenos a nuestra selva, que nos quitaron la tranquilidad y nos volvieron agresivos frente a toda persona extraña. La decadencia del pueblo guaraní comenzó en 1967, cuando la compañía norteamericana Texaco perforó el primer pozo petrolífero. Desde entonces se han construido 22 estaciones de producción, 399 pozos y más de 500 kilómetros de oleoductos con un impacto medioambiental desolador. En 32 años se han derramado más de 70 millones de litros de petróleo crudo. Más de 100.000 millones de litros de aguas residuales con contenidos muy tóxicos han sido vertidos directamente a los ríos. Se han deforestado 1 millón de hectáreas de bosque y se han quemado al aire libre más de 235 millones de metros cúbicos de gas, afectando a una población de 300.000 indígenas. Muchos sufren desde enfermedades cutáneas hasta cáncer, pasando por todos los virus traídos por el hombre blanco, como la viruela, el sarampión, la tosferina, la peste, el tifus, la disentería, la gripe. Rocío Alarcón es una etnobotánica que lleva varios años luchando por los intereses de las tribus indígenas. Obviamente, atrás de las compañías petroleras, atrás de las compañías madereras, hay grupos humanos de este país
que buscan nuevas alternativas y que vienen a colonizar estas tierras. Entonces, y las leyes, el Estado, con su lentitud en la toma de decisión o leyes contradictorias, ha provocado que los guaraníes pierdan cada día más tierra y pierdan cada día su hábitat y por consiguiente su conocimiento. La red de puentes y carreteras creada por las multinacionales hizo accesible un territorio hasta entonces inexpugnable. El petróleo atrajo a gentes de todos los rincones del país en busca de una mejor vida. Dependiendo exclusivamente de la agricultura para su supervivencia. Antes, nuestra vida en la selva era una especie de inocente devenir, alejados de la civilización, del progreso y del desarrollo, hasta que llegaron los caucheros, los misioneros, las compañías petroleras y los colonos, personajes ajenos a nuestra selva, que nos quitaron la tranquilidad y nos volvieron agresivos frente a toda persona extraña. La decadencia del pueblo guaraní comenzó en 1967, cuando la compañía norteamericana Texaco perforó el primer pozo petrolífero. Desde entonces se han construido 22 estaciones de producción, 399 pozos y más de 500 kilómetros de oleoductos con un impacto medioambiental desolador. En 32 años se han derramado más de 70 millones de litros de petróleo crudo. Más de 100.000 millones de litros de aguas residuales con contenidos muy tóxicos han sido vertidos directamente a los ríos. Se han deforestado 1 millón de hectáreas de bosque y se han quemado al aire libre más de 235 millones de metros cúbicos de gas, afectando a una población de 300.000 indígenas. Muchos sufren desde enfermedades cutáneas hasta cáncer, pasando por todos los virus traídos por el hombre blanco, como la viruela, el sarampión, la tosferina, la peste, el tifus, la disentería, la gripe. Rocío Alarcón es una etnobotánica que lleva varios años luchando por los intereses de las tribus indígenas. Obviamente, atrás de las compañías petroleras, atrás de las compañías madereras, hay grupos humanos de este país que buscan nuevas alternativas y que vienen a colonizar estas tierras. Entonces, y las leyes, el Estado, con su lentitud en la toma de decisión o leyes contradictorias, ha provocado que los guaraníes pierdan cada día más tierra y pierdan cada día su hábitat y por consiguiente su conocimiento. La red de puentes y carreteras creada por las multinacionales hizo accesible un territorio hasta entonces inexpugnable. El petróleo atrajo a gentes de todos los rincones del país en busca de una mejor vida.